Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a realizar una entrevista para la materia de historia de la música en México, ya que hemos tocado temas bastante interesantes de la cultura musical que se encuentra en nuestro municipio, en Zacatecas. Pero hemos visto, pues, tantos compositores, músicos zacatecanos muy interesantes, pero sobre todo el pasado, no hemos tocado el presente y lo que viene, porque todavía hay de dónde sacar músicos zacatecanos y el día de hoy nos acompaña una persona, una música zacatecana que tiene una gran trayectoria. Su nombre es Perla Almendra Flores Martínez. Este, pues si gusta saludar, maestra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Un gusto para mí compartir. Gracias, gracias. La maestra Perla, pues no solamente se quedó en ser licenciada en música, ella tiene una trayectoria increíble. Es licenciada en violín, se graduó aquí de la Escuela de Zacatecas, para después ir a hacer una ingeniería en audio y producción en Berkeley. Después se fue a Argentina, a Buenos Aires, y tuvo una gira bastante interesante en Japón. Entonces, pues todas estas aventuras y toda esta trayectoria que ha tenido la maestra, pues habla mucho del estado de Zacatecas. Siempre hay mucha gente interesante aquí en el estado. Y al día de hoy, pues vamos a hacerle una entrevista, pues para que mis compañeros y la maestra y todo Zacatecas se entere de lo que hay aquí, ¿verdad? Aquí también hay talento. Entonces, comenzamos, maestra. Gracias, Carlos. Primero que nada, ¿cómo ha pasado su mañana? ¿Cómo está? Muy bien, fíjate que hace un par de meses que comencé a hacer unas caminatas matutinas Ujú, acá en el ecoparque, pues es el ujú. cerro, ¿no? Y es precioso tener como ese tiempo inicial, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, poder salir y sin andar con el cubrebocas, o sea, porque los caminos están bastante vacíos. Ajá, Igual siempre llevo el cubrebocas en la mano por si veo hacia por lo las lejos dudas. que ya viene alguien, pues ya me pongo el cubrebocas, ¿no? Y todo. Pero pues ya arrancando el día y con muchas cosas que hacer porque ando en diferentes proyectos nuevos ahora. Así que, pero súper bien, muchas gracias. Y la verdad, un gusto poder ofrecer esta charla a estudiantes de música actuales de la escuela. La verdad, un gusto. Sí, sí, es muy bueno comenzar la mañana con un poco de ejercicio, con un poco de aire limpio, de Sí, y despejarse, con con más. mate en mano, porque si hay algo argentino así que no nos suelto, además de medio mis términos, viví 10 años en Buenos Aires, entonces la verdad, la gran parte de mi vida adulta la viví allá, entonces realmente yo sí me siento argenmex, porque, y además me casé con un argentino, entonces si hablo raro es porque así hablo, es porque esa soy yo, Ya no se una puede, mezcla, exactamente. ya no pueden separar a la maestra Perla mexicana a la maestra Perla argentina, ya es una sola. Así Exacto. que o así la Estoy toda recibimos. mezclada. A veces me preguntan, ¿y de dónde es usted? Y yo, ¿cómo de dónde? Pues sí soy de aquí, pero aunque no parezca, pero sí soy de acá. Bueno, maestra, comenzamos con estas preguntitas que hemos elaborado. Yo me enfoqué principalmente como usted que ya recorrió el camino de estudiante de música, enfoqué un poquito las preguntas como para ayudar a las generaciones futuras, porque si usted ya recorrió el camino, usted sabe perfectamente todas las trabas que hay, todo lo que hay detrás de ser un estudiante de música, y pues es muy buena la ayuda de alguien que ya recorrió ese camino para tú poder seguir ese, ese sueño que tienes, ¿verdad? Sí, Entonces, pues vamos a comenzar. Mi claro que primera sí. pregunta, pues como todos tenemos una historia detrás, ¿verdad? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo fue pues ahora sí que su inicio musical? ¿Cómo fue que Sí, usted decidió que quería estudiar esto? ¿Cómo fue que se dio cuenta? ¿Tuvo sí. algún encuentro? ¿Tuvo alguna
revelación divina, no sé, usted Algo dígame. parecido, sí. Queremos saber su Bueno, historia de por qué le dijo bien. sí a la música. Sí, voy a tratar de ser muy sintética porque yo tiendo a hablar mucho, a contar muchos detalles, pero voy a resumirlo porque sé que tenemos un tiempo limitado. Mis papás, Ujú, comerciantes, ok, ellos siempre han sido melómanos. Les encanta la música. Mi papá sacaba las canciones de oreja y, y tocaba la guitarra. La sacaba en la guitarra y la sacaba también en el ok, órgano eléctrico, el que tiene dos teclados y los pedales, ¿no? ujú, Mi papá sacaba las canciones que le gustaban, todas las sacaba ahí y se ponía a cantar y a mi mamá siempre le gustó la guitarra. Ella no tuvo tanta suerte porque no dio con buenos profesores, ni había una escuela de música como la hay ahora. Entonces ella sí tuvo como más obstáculos para adentrarse en la música. En cambio, sí pudo ayudar a sus hijos a fomentarles esa disciplina artística, ¿no? ok, Cuando yo nací, mi hermano mayor ya tenía 9 años, mi hermano Coscani. ujú, Él estudió piano. Mi hermana es más cercana a mí, entonces ella es un año más grande que yo. Entonces, cuando yo nací, pues ya mi hermano ya tenía un camino recorrido con la música. Entonces, mi mamá, cuando yo tenía 4 años, nos llevó a mi hermana y a mí a la Academia Yamaha que tenía el maestro Luis Félix Serrano. Y ahí daba clases la maestra Patti Vázquez. Así que la maestra le tengo un cariño muy especial porque ella me enseñó el do re mi así a los 4 años y yo tengo unas fotos donde me veo como súper contenta que me estoy divirtiendo mucho aprendiendo la música con otros niñitos y otras niñas. Y, y bueno, en ese tiempo, imagínate que yo tenía 4 años, en el año ok. 88, ustedes todavía ni nacían. No, Entonces, la mayoría, yo creo que todos. Bueno, a los 6 años, 5 o 6 años, mi mamá nos lleva al Centro de Estudios Musicales, que después se convirtió en la escuela de música. Es decir, yo viví esa transición en la que el Centro de Estudios Musicales se estaba tratando de institucionalizar, de meter dentro de la universidad. La escuela estaba por la Fuente de los Faroles, a ver si ubican, enfrente de Correos hay un pasajito comercial. La escuela de música estaba ahí, oh, el sí, centro sí, de sí. estudios. Después pasó a la calle Hidalgo y por último, pues ya donde está en el edificio que está actualmente, ¿no? Entonces Ok. yo los transité todos esos edificios y les tengo mucho cariño porque ahí viví mi infancia más feliz. Más que en la primaria y que en la secundaria, pues sí, tenía amiguitos, pero yo todo el tiempo lo que quería era, yo esperaba el momento para llegar a las clases de música, me Era encantaba. música. Sí, el maestro Luis Reyes del Hoyo era mi profesor y éramos muy poquitos niños en ese tiempo. Entonces yo siento que también la atención estaba como más personalizada porque éramos muy poquitos. Ahora la escuela ha crecido tanto que yo siento que de pronto los grupos son muy numerosos y debe ser muy difícil también para los profesores y las profesoras, pues tener tanta gente en un grupo y no poder dedicarles a cada uno Fíjese que usted más vivió puntualmente. lo que muchos como músicos hubiéramos querido, ¿verdad? Porque a mí me tocó aprender música, pero ya un poco grande. Como Ujú. eso mi primer acercamiento con una escuela fue como a los 15 años. Y yo siempre digo, Sí, ay, hubiera querido desde chiquito ir a sí. clases. Entonces a Yo usted sí le tocó. soy de la opinión de que no importa la edad que tengas, o sea, lo que Ok. importa es tu interés, eso que te resuena, eso que te mueve, que te dice, es Ujú, que a mí la música me encanta, es que yo amo la música y quiero saber cómo hacer música, ¿no? O sea, mientras tengas eso, mira, les cuento a todos. ok, Mi mamá no tuvo tampoco la suerte de que su mamá le dedicara y la llevara. Su mamá tuvo muchos hijos, tuvo como 8 hijos, no sé. Y ella era una de todos los niños que había en esa casa. Entonces, no tuvo como esa atención de sus padres tampoco, ni esa conducción que ella sí pudo darnos a nosotros. ok, Entonces, pero ella tiene 60 y pico de años. Y ella dijo, es que a mí la guitarra siempre me ha gustado. ujú, Y entonces ha buscado, estuvo tomando clases en varios lugares, inclusive fue a la escuela de música con el maestro Carlos Candelario también, y bueno, y ahora está estudiando también en otra escuela, en Cronos, y ella
es feliz porque está haciendo música y yo la veo que ha crecido mucho y es una persona que tú dices: "No, ya grande, ¿ya para qué?". Ujú. Bueno, pues porque la música no se trata de que ahora todos, exclusivamente los que estudian música, tienen que ser unos virtuosos y tienen que ser destacados todos y todos tocar en las mejores orquestas o agrupaciones o ensambles. No, yo pienso, en mi opinión, cada alumno, cada estudiante, cada alumna tienen una historia, como dices tú, cada quien tiene su historia. Y yo Sí, pienso que la tarea del docente, ahora que yo soy docente, la tarea es conducirlos y, y apoyarlos en su proyecto personal. O sea, ¿qué es lo que cada uno busca en la música? Porque no todos buscamos lo mismo. Inclusive, en mi caso, contándoles un poquito de mi historia, de cómo fue todo esto. Sí, yo estudié música 14 años porque hice el nivel infantil, nivel juvenil, nivel propedéutico, nivel superior. Y todo eso eran 14 años, me los chuté 14 años. A los 19 años yo ya era licenciada en wow. música. Claro, porque fui muy rápido, porque pues yo estudiaba mucho, me encantaba, pero yo quería estudiar, seguirme formando como música académica. Yo quería, aspiraba, decía, qué bonito sería seguir estudiando música clásica y tocar en una orquesta o no sé. Pero bueno, también hay una realidad que muchas familias, no solo en Zacatecas, en México, en el mundo, en muchas ciudades que por ahí no son capital o inclusive en las capitales, todavía hay una mentalidad de las familias de que de músico, de que vas a vivir, te vas a morir Exacto. de hambre. Entonces, hay un desconocimiento que inclusive mis papás, que yo les agradezco siempre su apoyo, pero ellos también lo pensaban, decían, bueno, sí, tienes una carrera de música, pero ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Y yo decía, ¿por qué me están diciendo esto después de 14 años de Ujú. apoyarme y de todo esto? Pero en algún momento yo me lo creí, porque dije, ¿qué tal si sí es cierto lo que dicen ellos? Entonces dije, bueno, está bien, voy a estudiar otra carrera como ellos me lo piden, porque a lo mejor tienen razón. O sea, yo en ese momento no tuve como una convicción muy fuerte de decir, pues aunque me corran de la casa, pero yo voy a estudiar música, les guste o no les guste. O sea, yo en ese momento no pude, no tenía esas herramientas. Entonces, bueno, estudié otra carrera que la verdad me abrió la cabeza, porque no solo la experiencia de viajar, de salir de tu casa a los 20, 19, 20 años, yo tenía 19 cumplidos, y que tengas que hacerte tu comida, lavarte tu ropa, que tienes que Todos si los no hay ni deberes. un huevo para que te cocines, o sea, ver que los precios, que cuánto cuesta una manzana, o sea, pues no, las manzanas más baratas, o sea, todo eso es como hacerte vivir, ocuparte de ti mismo. Ujú. Y elegir dónde vas a vivir. Y en un punto me acuerdo que le dije a mi mamá, es que hay un lugar, un alquiler en tal lugar, muy cerca de la escuela. Digo, es que, ¿qué hago, mamá? ¿Sí alquilo ahí o no alquilo ahí? Y me dice, hija, lo tienes que decidir tú, porque tú eres la que está viviendo allá. Yo no puedo Ujú. decidir por ti. Y ahí sí fue como que me cayó un balde de agua fría. Dije, oh cielos, esto es la realidad, hacerse vivir uno solo. Sí, sí, Y ahí sí. todavía tenía su respaldo económico, pues para seguir estudiando, ¿no? Ujú. Sí tuve esa fortuna de que mis padres me dijeron, no, tú, esta es tu edad para estudiar, estudias, no trabajes. Y yo sí trabajaba en Zacatecas ya de adolescente, como a los 16 empecé a tocar misas y todos los eventos que salían. Pues, Sacándole porque frutos uno quiere también, una quiere, sí, pues, para sus chicles, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí apenas empezaban los celulares, entonces me daba como yo ese dinero lo usaba para ponerle a mi celular y cosas así, ¿no? Ok. Para mis gastos, comprarle un regalito a la amiga, lo que sea. Entonces, sí, o sea, irte a un nuevo país en otro idioma, conocer gente de todo el mundo, estar en una escuela que no era académica, no era un conservatorio, era una escuela de música popular. Yo estudié en Berklee College of Music en Boston y una escuela donde llega gente de todas partes del mundo.
de Japón, de Indonesia, de Alemania, de Argentina, de Chile, de Canadá, de todas partes, y poderte relacionar. Por eso, una de las cosas que le digo a mis alumnos de teoría musical es aprendan idiomas. Hay mucha información que no está en español. Aprendan idiomas, aprendan inglés. Si no les gusta el inglés, aprendan francés, aprendan alemán, pero aprendan otro idioma que les abre puertas. Cuando tú te relacionas con una persona en otro idioma, eh, es como que te toman más en cuenta. Ok. Te abre En- más puertas, ¿no? Más oportunidades. Exactamente. Entonces, bueno, tener esa apertura de conocer música popular. Allá conocí el tango. Antes de irme a Argentina, yo viví en Francia, intenté 2 veces vivir en París porque tenía un novio francés, pero la verdad es que yo decía, es que esta no es mi película. Yo estoy acá y sí, pero, pero yo acá, ¿qué hago acá? Porque yo Ujú. estaba en una encrucijada. Estudié violín, Ok. me fui a estudiar producción musical e ingeniería de audio, Ujú. pero realmente mi pasión siempre ha sido el violín. Entonces, eso lo tengo claro. Desde los 13 años hubo un día que le dije a mi mamá, mamá, es que a mí lo que más me gusta hacer en la vida es la música. El Yo violín me y quiero la dedicar música. al violín, me quiero dedicar al violín, pero a mí la música es lo que me llena. Y desde ese momento fue cuando yo sentí, sí, yo voy por acá. Aunque me dijeron lo que me dijeron y todo eso, dije, bueno, di 10,000 vueltas y no fue el camino derechito de la licenciatura con la maestría, con el doctorado. Pues ese no fue mi camino, no ha sido mi camino, pero tengo 2 licenciaturas y Ok. hasta el momento no necesito, como que no he encontrado una maestría que yo diga, esta maestría me enriquece, quiero hacer Ujú. esto. ¿Qué sí me enriquece, por ejemplo? Además de tocar el violín, que por supuesto no lo solté. En Berkeley conocí a alguien que hizo un taller sobre tango. Yo me inscribí en un club de estudiantes que era de Club de Latinos y organizábamos masterclass, organizábamos conciertos y todo eso. Ahí conocí el tango y dije, esta es la beta para mí, porque el tango tiene toda una parte que tienes que leer Ujú. música y saber tocar muy bien tu instrumento para que el violín luzca, pero tiene otro aspecto muy libre, muy creativo de improvisación. Ok. Y yo ya estaba en una escuela de música popular en la que me ayudaron a hacer la transición de que si te quitan la partitura ya no sabes qué, es como si no tocas el instrumento, te sacan la partitura y no sabes tocar nada. Es Y yo así me cuando, sentí. como cuando te das situaciones de que tocas al aire libre, se te vuelan las partituras, ¿qué haces? Y ya no eres músico porque ya no Es- tienes que leer. Ahí ya no sabes ni tocar el instrumento porque ¿qué tocas? Y no se te ocurre nada. Bueno, ahí en Berkeley me ayudaron con la transición y conocí músicas del mundo y me di cuenta que en realidad yo me estaba privando de gustos musicales porque yo era muy estructurada de que no. Ujú. Yo solo escucho Mozart y Bach y Beethoven y no me pongan una cumbia, no me Los pongan un clásicos. funk, no me pongan nada de esas cosas porque ni jazz ni nada quería saber. Pero en esa escuela, la verdad, me abrió el espectro musical y me enriqueció muchísimo. Sin embargo, yo siempre supe y siempre estuve en los estudios operando como ingeniera, Ujú. produciendo, coordinando como productora, pero la parte que a mí más me gustaba era ponerme los audífonos en el estudio y estar grabando con el violín. Esa siempre fue mi parte más divertida, ¿no? Ok. Entonces, cuando termino la escuela, pues me queda ese dilema de qué hago. Me regreso a México, a Zacatecas. Mi papá me había dicho, te ayudamos a poner un estudio en Zacatecas ahora que termines. Ujú. Y yo dije, pero es que no es lo que yo quiero. Yo quiero seguir tocando el violín. Ah, Entonces sentí que sabía, se me fue el tren sabía de la... grabar, Sí. pero no era lo suyo, no le daba el 100% de lo que le Es gustaba que a usted, cuando, quería tocar. cuando ves a otras personas, yo allá en Berkeley vi a muchos jóvenes de mi edad, conocí mucha gente Ujú. que tenían tan claro qué es lo que querían, cuál era su deseo, iban con todo por eso. O sea, hacían sus proyectos. Fue un momento de conectarse con tanta gente que muchos grupos, por ejemplo, una de las chicas que eran de mis compañeras de generación es Ujú. Esperanza Spalding. No sé si la ubican, es una contrabajista bastante famosa que Habrá canta que y toca el investigar. contrabajo. Esperanza Spalding, se la súper recomiendo. Ok. Bajista y contrabajista. Y que canta también, compone su música, o sea, tiene una cabeza increíble y
y justamente dentro de su grupo actual, pues son muchos músicos que eran nuestros compañeros en Berkeley, ¿no? Entonces te empiezas a conectar con gente y empiezas a formar proyectos y a construir tus propios proyectos y a llevarlos adelante, porque es en lo que sabes, o sea, no hay que temer. Yo pienso que una de las cosas que mejor podría comunicarles es no teman de su propio deseo. O sea, si ustedes lo que les gusta es la música, vayan por la música. El dinero va a venir de alguna manera. O sea, te va a retribuir todo lo que uno hace por amor a lo que hace. O sea, cuando de verdad te compenetras en lo que haces porque te gusta hacerlo, el dinero va a venir. O sea, las cosas van a llegar. O sea, es mentira que uno se muere de hambre. Solo Créanme. llega, solo llega. Sí, mientras estés trabajando en eso, las cosas van a venir porque se te abren puertas, la gente ve cómo trabajas y cómo te vas desarrollando, eso va a venir. Entonces, Bien como eso. no tener ese temor, porque yo, fíjate, aún así, después de 20 años, yo tengo mis alumnas, mis alumnos, y los veo un poco en la misma encrucijada que yo, de que las familias de pronto por su desconocimiento, ellos desconocen todo el mundo que hay en la música. La música no es nada más tocar el violín o ser docente, que no es poco, ¿eh? No es Ujú. poco, pero hay todavía muchísimas ramas que, por ejemplo, aquí la Escuela de Música no ofrece, por ejemplo, la etnomusicología, no se ofrece composición, arreglo, hay todavía un montón de ramas musicales en las que uno se puede especializar. Yo elegí el Entonces, tango porque pues fue mi ruta de escape. Dije, yo por acá, por el tango, voy a seguir tocando el violín. exacto. Por eso fui a dar hasta Argentina. Ya en Argentina Ujú, volví a la música clásica, integré, pues hice ahí el concurso para ganar cargo en la Orquesta Sinfónica Nacional ujú. y yo me sorprendí que lo gané porque dije, ¿cómo es posible si yo me alejé 7 años de la música clásica? Y Y después me puse a estudiar, busqué un profesor, y sin la intención de entrar a la orquesta. Yo solo quería tocar mejor el violín. Dije, necesito un profe porque no estoy pudiendo mejorar mi sonido. ujú. Busqué un profesor eh, y más adelante se dio la oportunidad de ingresar a la Orquesta Sinfónica y dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué pasa. Y pasó. Y sí quedé. Entonces yo, imagínate, o sea, yo pensé que estaba todo perdido en la música clásica para mí. Y no, volví de alguna manera y yo soy eso, yo soy las dos cosas. Yo estoy en la música académica, pero también estoy en la música popular y amo esa mezcla, esa combinación, porque gracias a la música popular volví como a tenerle mucho amor a la música académica, como que comprendí tantos conceptos dentro de la música popular que cuando volví a la música académica dije, oh, claro, es que está todo acá. Ujú. Que no están peleadas, ¿eh? La música No, popular y la música clásica. Hay que aprender es a música. saborear ambos saborcitos. Hay que saber a qué sabe esto y hay que probar esto para también tener distintos sabores. Así es. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta que va un poquito a lo que está contando ya de su vida. Entonces, Ujú, para enlazarla, ya ujú. nos contó cómo fue su inicio, su revelación, cómo la música desde niña estaba, desde su familia. Pero ahora sí viene lo bueno. A Ahora ver, cuéntenos, ¿qué es lo que más disfruta de haber escogido este camino para que todos aquellos que tienen miedo, que precisamente esa palabra, te vas a morir de hambre, creo que se las han dicho a todos, pero sí, cuénteles lo que más disfruta, lo bonito que es dedicarse a esto. mira, yo disfruto, estoy en un momento excepcional en el que siento que todo lo que estoy haciendo, amo todo lo que estoy haciendo. Ujú. La verdad disfruto todo. Te lo desgloso. En cuanto a la docencia, yo doy clases de teoría musical y doy clases a chicos. Tengo algunos alumnos de violín que tomo, pero tengo dos nenes de diez años, Ok. una nena y un nene. Pero mayormente mis grupos son de teoría musical. Como docente, de lo que las cosas que más disfruto es
ir descifrando a cada alumno, a cada alumna que llega. Todos son distintos, y la forma que tienen de aprendizaje, cada uno es distinta. Entonces, a mí me toma un tiempo poder comprender cómo aprende uno, cómo aprende otra, y esa búsqueda como que es un reto para mí, es como, a ver, ¿cómo le hago para poder acompañar a esta persona, para Ujú, poder guiarla? Y a veces me da tanta satisfacción cuando estamos trabajando en ciertos temas que a lo mejor para algunos es como, es un moño que tienen atascado desde hace tiempo y de pronto estamos haciendo los ejercicios, el momento en que ellos se dan cuenta de que es fácil, el que ellos se dan cuenta de que, lo logré, sí lo puedo hacer, esa es de las mayores satisfacciones para mí. Cuando ellos mismos se dan cuenta que sí pueden resolver algo, cuando aprenden algo nuevo, eso me gusta mucho. En el aspecto interpretativo, pues a mí lo que más me gusta es tocar con mis amigos y mis amigas. O sea, las agrupaciones en donde comparto con la gente, por ejemplo, ahora que volví a Zacatecas, volver a estar en contacto con la gente de Aguascalientes, que ellos pues ujú, crecimos juntos, ¿no? Porque algo muy importante es que de los proyectos que más me han enriquecido en mi formación musical ha sido las enseñanzas del maestro Ricardo Justiz. Yo tuve la suerte que cuando se formó la escuela de música, llegaron toda una camada de maestros cubanos. ¿Por qué llegaron cubanos? Me contaba el maestro Saúl Arteaga que en realidad él invitó primero a músicos mexicanos a que se vinieran a formar la escuela de música. ujú, Pero como no había un movimiento cultural significativo, pues no quería venir nadie. Entonces nadie se quería venir a dar clases a Zacatecas donde no había nada. ujú, Entonces, por eso se generó un convenio entre la universidad y el Ministerio de Cultura en Cuba también. Y ok, por eso fueron llegando primero cubanos, después vinieron maestros rusos también, y ellos fueron los que nos formaron. El maestro Justiz generó un ensamble de violines. Primero, ujú, eran 4 voces de violines y nos distribuyó, no solo eran sus alumnos, había otros alumnos de otros profesores también. Y más grande ese ensamble creció y se conformó como la Camerata Silvestre Revueltas. Esa camerata empezó en 1998, empezamos con el ensamble. Yo me fui en el 2004 y la camerata estaba en auge total y lamentablemente sus proyectos se han perdido por falta de apoyo, por falta de gestión y proyectos en los que estábamos alumnos y profesores involucrados, o sea, lamentablemente se caen esos proyectos. Pero bueno, no me quiero ujú. irme de tanto de foco de tu pregunta, pero en el aspecto interpretativo de las cosas que más disfruto es, em, no sé, Tocar con amigos. tocar con la gente que me gusta tocar y también, ¿sabes? He tocado en teatros muy bonitos, en teatros que tú dices, qué bonita acústica que hay, o sea, un teatro digno, por fin, que es la sede donde tocábamos en la Orquesta Sinfónica Nacional. Me Ujú, tocó la transición de una sala horrible a ok, pasar al Centro Cultural Kirchner en La ujú, Ballena, la sala sinfónica, con una acústica impresionante, o sea, tocar las obras sinfónicas. A mí la que más me resuena es la obra de Messiaen Turangalila, ujú, o sea, poder tocar esa obra en esa sala, la verdad es como un momento muy especial, tocar en diferentes salas y además también tocar, hicimos una gira en las provincias, en algunas provincias en Argentina. ujú. Y tocamos en lugares públicos abiertos, e inclusive tocamos como en una cancha de básquet Ah, techada, como un ok, club. Y esos son los conciertos realmente que más me conmueven, porque dices, vas a las zonas más alejadas, como acá, ahora en pandemia, pues pude hacer uno de mis conciertos de tango ujú, con violín y el maestro Candelario en guitarra, y fuimos a Nochistlán. Y a mí me gusta mucho siempre después de los conciertos observar a la gente, observar sus miradas por ejemplo, en estos lugares remotos allá en Buenos Aires, en Argentina, en las provincias, o ujú, sea, como que ves el rostro de la gente como el agradecimiento de gracias por traernos esa música que solo en la capital está y que a ellos no les llega. ujú. ¿Sí? Y como ver esta satisfacción en ellos, o sea, poder darse cuenta que les moviste alguna fibrita
ahí es como que para mí todo vale la pena. O sea, todos mis esfuerzos han valido la pena cuando ves que le llego a otro. Y en el aspecto, de producción, porque a mí me gusta producir muchos eventos, eh, Ujú. actualmente estoy en un proyecto nuevo que los invito todos los jueves, comercial. Ok, Todos los jueves a las 9 de la noche estoy haciendo un podcast sobre ok, tango. Ponemos mucha música de tango. El tango no es solo para viejitos. Hay muchísimo tango que están haciendo jóvenes de su edad, y que están componiendo, jóvenes que están tocando en grupos en Buenos Aires y en el mundo, porque el tango es patrimonio, ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, en este programa yo les voy mostrando un tango, les voy contando sobre historia, les voy poniendo música, hablamos de las letras, de la poesía del tango y les ujú, muestro lo que más me gusta, que es difundir el tango actual. ok, Entonces, para hacer este programa, lo que más disfruto es o sea, para preparar cada programa hay que investigar muchísimo. Si bien yo ya tengo 12 años metida en el tango y viví en Buenos Aires y toqué con las orquestas típicas de tango y todo eso, aún así, siempre hay muchos detalles que cuando se lo vas a presentar al público necesitas saber bien de qué estás hablando. Entonces, yo siento, estas cosas que yo aprendo son mi maestría, o sea, no necesito un título, ¿sabes? O sea, ok. yo como que a mí me interesan estos temas y bueno, sí hay una maestría en Holanda, pero en este momento de mi vida yo no me voy a ir a Holanda. Yo ya estoy acá en Zacatecas, acá es donde quiero construir mis proyectos. No me voy a ir a Holanda porque igual yo aprendo muchísimo investigando desde mi casa y todo cierra su ciclo y o sea, se concluye realmente todo esto cuando por fin lo presento a la gente. Igual, maestra, Ahí, si gusta decirnos dónde podemos escucharla, en pueden qué, entrar al Facebook, se llama ok, Rinconcito Arrabalero MX. ok, Entren al Facebook o entran a mi perfil y yo ahí publico muchas cosas sobre Rinconcito Arrabalero. Me pueden buscar como Perla Flores también. ujú, Pero en Rinconcito Arrabalero dejamos un link que por el momento está en Google Meet. Son reuniones ok, de Google Meet. Yo estoy ya en trámites para ver cómo podemos pasarnos a la radio para que sea mucho ok, más fácil escucharlo, ¿no? ujú, Entonces, sí, es lo que básicamente es eso. O sea, resumiendo estos tres aspectos de mi vida, que son la producción, la interpretación y la docencia, lo que yo más disfruto realmente es compartirlo ok. y el aprendizaje que se genera haciendo cada cosa. Bueno, maestra, continuamos con la siguiente pregunta. Ujú. Bueno, esta pregunta ahora sí que es muy importante porque pues ya escuchamos toda su trayectoria, ya vimos que usted siguió el camino, se tropezó, hizo acá, viajó de un lado al otro, nunca se rindió. Entonces quisiéramos pedirle que por favor nos diera una recomendación para las futuras generaciones de músicos, compositores, artistas, directores y arreglistas, o toda aquella persona que no crea que puede vivir de su arte. Sí, mira, yo de entrada les recomiendo, por favor, aprendan idiomas, aprendan un otro idioma. Hay mucha información que no está en español. Entonces, aprender idiomas de entrada. Otra, ustedes, estudiantes de su escuela, ustedes deben ser bien conscientes que están en una escuela pública. La escuela, la institución es de todos. Entonces, yo sí les recomiendo que se involucren en lo que está pasando en su escuela. Involúcrense en cómo se hace para mejorar las cosas que yo digo, pues es que sí, pero estaría más bueno que pasaran estas cosas. Involúcrense porque los cambios se logran cuando los estudiantes están organizados. La escuela es un entorno académico, es en donde ustedes se forman. Esta es la edad en la que ustedes tienen que aprovechar lo mayor posible para formarse. Pero sí involúcrense. Y algunos dirán, no, pero pues yo ya me estoy graduando, yo estoy saliendo, yo ya voy de salida. Pues sí, pero no lo hagas por ti, hazlo por los que vienen después de ti, porque ha habido mucha gente antes de que tú llegaras a estudiar, a formarte a esa escuela, ha habido gente que se ha involucrado para que tú puedas tener un entorno más favorable de aprendizaje. Entonces, muchachos, yo sé que todos estamos con 10,000 millones de cosas y todos queremos dedicarle
30, 40 horas diarias al instrumento, Ujú, pero estas cosas son importantes. Ustedes tienen, se están organizando los estudiantes y a mí eso me da mucho gusto que se integren como unidad académica que son. No solo son del área de música, ustedes son del área de todas las artes y en algún momento van a necesitar también conectarse por esta cuestión interdisciplinaria. Entonces, bueno, yo sí les recomendaría eso mucho. Y por último, otra recomendación que les hago es aprovechen este tiempo, aprendan a organizarse mejor. Organícense bien su tiempo porque de verdad el tiempo pasa volando. Ahorita es el momento en que ustedes se están formando. Aprovechenlo al máximo. Después hay más responsabilidades en la vida y uno que sabe de las complicaciones de cada quien. Pero ahorita es como la burbuja esa, yo siento que esta etapa es un lujo. ujú. Aprovéchenlo, organícense mejor, fórmense, sean curiosos. Las redes sociales están padrísimas porque te puedes conectar con músicos de tu edad o con el músico que quieras, los músicos que quieras, en cualquier parte del mundo y les puedes preguntar cosas, o sea, te puedes acercar muy fácil con un clic, le mandas un mensaje y ya, pero también aprovechen el internet para ser curiosos, para investigar. Esas obras que ustedes van a presentar ahorita para el final del semestre, investiguen. Este compositor, quién es, quién fue, dónde vivió, cómo fue su entorno, porque esos compositores que están ahí escritos en un papel también tuvieron la edad que tienen ustedes en algún momento. ¿Y qué estaban haciendo ellos en ese momento? O sea, conozcan el entorno, porque todo ese conocimiento les va a servir para interpretar mejor lo que están tocando. Porque uno como espectador, una como público, se da cuenta cuando alguien está tocando y no sabe lo que está tocando, cuando solo está tocando notas. Ok, Eso pasa, eso se escucha. Que en cambio alguien que sabe, está enterado de todo el contexto de cuando se compuso esa obra también. Esas serían mis recomendaciones. que sean curiosos, que investiguen más, que ahora sí que sea el propósito de la música, como usted menciona, maestra. Sí se Sí, nota cuando alguien solo lee toca notas notas. y cuando alguien entiende lo que quiere transmitir esa partitura, esa pieza. Sí. Entonces, continuamos, ya casi finalizamos. Ujú. Esta pregunta es algo curiosa. ¿Usted qué diferencia ve cuando usted era estudiante a los estudiantes actuales? En Mm, cuanto a, no, pues yo tenía que, la escuela que tienes ahorita no estaba, o ahorita los ve más en Pues sí, hay otros muchas ámbitos. diferencias. Ujú, Además, ¿sabes? Han cambiado los programas de estudio. ujú, Eh, no sé, yo tengo mis contradicciones con eso. Em, yo creo que los estudiantes, mm, por ejemplo, diferencias. ujú. Eh, en mis tiempos, que tampoco soy tan vieja, ayer cumplí 37, Ah, cierto, ayer fue su pero cumpleaños. en Felicidades, mis maestra. tiempos, gracias, en mis tiempos, en la escuela de música teníamos que comprar cassettes Ujú, y llevar el cassette en blanco y llevarlo a la fonoteca para que por favor nos copien las obras que tenemos que estudiar para apreciación musical, que nos copien las sinfonías. Yo tenía 13 años. Cuando escuchaba las sinfonías, por supuesto que me quedaba dormida. O sea, no podía escucharte una sinfonía completa porque me arrullaba y me quedaba dormida. Tenía ujú. 13. Pero bueno, no había esto del YouTube que en el minuto 2:43, no, tenías que rewind y a ver si le atinas. Y luego Sí, forward y a ver si le atinas. No, ya el movimiento, ándale, a buscarle el movimiento, el segundo movimiento. O sea, era sí. muy complicado. Y a veces ibas a la biblioteca y querías investigar algo y el libro lo está usando alguien. Entonces, te tienes que esperar o a que devuelvan el libro o a que Oh, termine la persona de usarlo ahí en la biblioteca, ¿no? ujú, Ustedes ya todo eso lo tienen en el teléfono, sí, aprovéchenlo. O sea, em, pienso que hay muchas cosas de la juventud que pasan mucho tiempo en las redes sociales y me parecen fantásticas las redes sociales.
Ujú. porque te conectan con mucha gente, pero el Internet también es toda una herramienta de investigación que se puede aprovechar, ¿no? Y nosotros en ese tiempo, pues ni YouTube, ni Spotify, ni Deezer, ni nada de estas cosas había. Era como lo que alcanzas a tener en Zacatecas, la Sí. partitura fotocopiada, la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia que no se ve nada. Que ya O no se sea, distingue nada. ahorita tú puedes descargarlo de internet. Aprendan a usar los editores de música. Eso es algo muy práctico. Inclusive pueden, no sé, en vez de trabajar en un café, Ujú. ¿por qué no aprenden a usar el editor? A veces les comento a algunos de mis alumnos, aprendan a usar el editor y vendan partituras. O sea, en vez de pasarse horas trabajando en un café donde te paguen bien poquito, busquen cosas relacionadas con la música, invéntense algo, pero que estén haciendo cosas sobre música y háganse como un changarrito, o sea, hagan cada quien un trabajito, pero mejor de música, que ya es su área y no pasar horas pues haciendo otra cosa que pues no te sirve mucho, ¿no? Pero en cuanto a generaciones, es lo que te digo, culturalmente muchas familias todavía están en el mismo lugar que hace 20 años. Ok, Necesitamos mucho fomento de eso. Por otro lado, no esperemos a que las cosas se hagan solas. Todavía falta mucho en Zacatecas, muchísimo trabajo institucional, gubernamental también, para que los proyectos artísticos que ahora existen se ujú, consoliden. O sea, hay proyectos muy buenos, o sea, hay mucho potencial, yo veo mucho potencial y grupos que emergen de los estudiantes. Me encanta el ensamble de percusiones, está padrísimo. La orquesta de música antigua está padrísima. Hay música de cámara, la orquesta de la ciudad. O sea, son ujú. proyectos con muchísimo potencial. Lamentablemente no están consolidados. O está, creo que hay también que el ensamble vocal, o sea, hay muchos que ese presupuesto se aprueba año con año. Ok, Entonces, no es un trabajo, digamos, o sea, poder generar esos espacios de trabajo digno del músico, que podamos tener acceso a una institución fija, porque si no, todo es esporádico y tenemos que ser como pulpos, andar en 10 trabajos diferentes. Y exacto. todo eso no se hace solo. Para eso hay que juntarse, organizarse, preguntar, ¿y cómo se hace esto? Y, o sea, empezar como a hacer ese caminito y juntarse entre ustedes y generar esos proyectos, pero sí hace falta mucho, ¿eh? Yo creo Ok, que los chavos de ahora son muy creativos, tienen mucho potencial, sí necesitan em, ser un poquito más activos, quizá. No digo que todos sean unos pasivos, no, pero sí, quizá hace falta un poco de estímulo, de ver qué hay, qué está haciendo la gente en otros lugares. Y esas cosas como que motivan, te dan ideas, también te dan ideas para hacer tus cosas, ¿no? ya como última pregunta, maestra. ¿Usted cómo ve actualmente a Zacatecas en cuanto a la música? Pues ¿Cómo siente el estado? quizás un poco lo que te estoy mencionando, ¿no? Ajá. Un poco sobre que hay mucho potencial. A mí me encanta ver que hay una gran diversidad de grupos ahora, actualmente. Ujú, Eh, Tampoco es que yo me fui 10 años y no supe nunca nada de Zacatecas. No, yo siempre traté de venir una vez por año y tengo muchos amigos aquí, pues de toda mi infancia. Entonces siempre he estado siempre sé lo que está pasando por acá, de las cosas que van surgiendo y todo eso, pero me gusta mucho como ver que hay, que esta diversificación de músicas, de grupos nuevos, y, pero en el aspecto académico, sí es un poco lo que te menciono. Hace ok. falta mucho trabajo institucional para consolidar grupos artísticos, porque muchachos, ese es su futuro. Para Entonces, que se pónganse fomente la las pilas. música. Pónganse las Claro. pilas desde ahorita. Las cosas no se hacen solas. Fíjate, yo admiro mucho a, mínimamente, hay muchas más personas, pero yo admiro mucho a tres personalidades zacatecanas Ok. que son de los fundadores de la actual Escuela de Música. El maestro Luis Félix Serrano, el Ujú, maestro Saúl Arteaga y Alfonso Vázquez. Eh, Ellos tres son
son personas con una cabeza impresionante. Acérquense a ellos, pregúntenle sobre la historia. Me encantaría a mí que hubiera como un documental sobre la historia de la Escuela de Música de Zacatecas, porque siento que hay mucho por contar y hay mucho por revisar en cómo mejorar ese entorno para las generaciones, las que están y las que vienen. Pero, ¿cómo decirte? Ellos han hecho muchísimo por Zacatecas culturalmente. Eh, Siento que un poco entre los años, o sea, principios de los años del año 2000, más o menos, bueno, es que fines de los 90, había sí hubo mucho movimiento cultural que fue como lo que empezó a dar pie a todo lo que hay ahora. Por ejemplo, el maestro Luis Humberto Ramos generó un coloquio musical que se hacía año con año, se hacía el otoño musical y el coloquio musical, y esos ciclos ya no existen. Y es lamentable porque él traía músicos de gran calidad, traía los conciertos de música de cámara. Y lo que yo sí, también otra persona muy importante que ha hecho cosas es Ernesto Treto, el maestro Treto, hizo todo un ciclo de música de cámara también, y conectó a los artesanos locales. Entonces, ese proyecto estaba también buenísimo, pero ¿qué pasa? Todo esto se cae. ¿Por qué se cae? Porque no hay un interés desde políticas gubernamentales. Y si no hacemos conciencia en la gente que nos gobierna, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, yo sí siento que mm, hay que involucrarse, porque finalmente, o sea, te estás involucrando por tu futuro. Exactamente, es gritar hasta que nos volteen a ver. Sí, Es, sí, pues es que es un trabajito como de explicar. ujú, Tienes que explicarle a la gente con palitos, sobre todo a los políticos así con palitos. Mire, la música es esto. Una cosa, ujú, sí hay como, para mí hay como dos formas de ver la música. Por un lado, la música como entretenimiento, ujú, que está buenísimo. La gente que hace eso elige hacer eso y está buenísimo. Y es otra cosa, es como la industria de la música ajá, que pasa por allá, pero para mí es como más del lado del entretenimiento. Pero ujú, por el otro lado está la música como cultura. exacto. Entonces, son distintas. Bueno, maestra, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Muchísimas gracias. Cuando ya esté en YouTube, le pasamos el link para que pues, la pueda escuchar. Si la quiere rolar por ahí, ahí va a Claro que estar sí. en YouTube el link. Y Muchísimas pues gracias por la la, invitación, Carlos. le agradezco Y mucho su tiempo, agradezco mucho sus respuestas. Créame que a más de una persona le va a ayudar esto. Si esta entrevista llega a 10 personas, una se va a llevar esa decisión y le va a dar el sí. Esperemos y que cambie muchas cabecitas en muchas cuanto a la... gracias. Muchas gracias por escuchar, por la charla y además siéntanse libres si alguien tiene ganas de acercarse, charlar conmigo de cualquier otra cosa o no sé, hacer alguna consulta o lo que sea, pues ya saben cómo encontrarme, me pueden buscar por el Facebook, Perla Flores o contigo, les pasas mi contacto, Carlos. Claro que sí, Para mí siempre es un placer. Porque por algo volví a Zacatecas. Aquí es donde quiero estar y siempre estoy buscando relacionarme con los jóvenes de ahora, que tampoco soy tan viejita, pero ya tampoco soy la juventud, eso lo sé. Así que muchas gracias, Carlos. Un gusto. bueno, este, espero y hayan disfrutado esta entrevista y Claro que recuerden sí, que la música está presente en todos lados. Hasta así luego. es.